El olor a desinfectante del hospital todavía invade mis pesadillas. 3 minutos, solo 3 minutos sin respirar fueron suficientes para que mi vida se partiera en dos. Pero no fue el parto traumático lo que casi me destruye. Fue descubrir que el hombre que sostenía mi mano en esa sala de hospital ya había planeado, meticulosamente, cómo quitarme a mi hijo. Mi nombre es Lucía, tengo 32 años, y esta es mi historia de supervivencia en los Países Bajos. Antes de continuar, quiero pedirte algo importante: suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones y dale like a este video. Si alguna vez has pensado en mudarte al extranjero por amor, o conoces a alguien en esa situación, comparte esta historia. Los comentarios están abiertos para que me cuentes. ¿Desde dónde me estás viendo? ¿Has vivido algo similar? Tu experiencia puede ayudar a otra persona. Ahora sí, continuemos. Como les decía, mi vida cambió para siempre, pero no de la manera romántica que pintan las películas. Todo comenzó en Guadalajara, México, donde crecí en una familia de clase baja. Éramos 5, mis 2 hermanos, mi hermana y yo. Nunca tuvimos mucho dinero, pero yo siempre tuve algo que el dinero no podía comprar: un sueño gigante de conocer el mundo. Cuando tenía 13 años, mi madre me inscribió en un curso de inglés. Fue el mejor regalo que pude recibir. Ninguno de mis amigos hablaba inglés, ningún familiar lo dominaba. Ese idioma se convirtió en mi ventana hacia un mundo que parecía inalcanzable para alguien como yo, una chica pobre de Guadalajara. Mientras estudiaba relaciones internacionales, conseguí una pasantía en una empresa alemana con oficina en México. Era increíble poder usar mi inglés todos los días. Un día, durante el almuerzo, escuché a un colega mencionar que su esposa había sido au pair en Estados Unidos. Au pair, nunca había escuchado esa palabra. Esa misma noche, mi curiosidad me llevó a investigar. Descubrí que era un programa de intercambio cultural donde vives con una familia, cuidas a sus hijos, y a cambio recibes alojamiento, comida y una mensualidad. Lo mejor de todo, no necesitabas ser rica para hacerlo. Mi corazón latió más rápido. Por fin, una oportunidad real de salir de México. Empecé a ver videos en YouTube de chicas que habían sido au pairs en Estados Unidos. Pero lo que encontré me dejó helada: historias de terror, familias abusivas, chicas abandonadas en la calle, niños golpeando a las au pairs. No, pensé, no quiero pasar por eso en un país extranjero. Pero el algoritmo de YouTube, ese algoritmo bendito, me mostró un video diferente: una chica que había sido au pair en los Países Bajos. ¿Países Bajos? ¿Holanda? Ni siquiera sabía exactamente dónde quedaba ese país. Investigué todo sobre Holanda. Me enamoré de las imágenes: un país pequeño, organizado, con reglas claras para el programa au pair, y lo mejor, podía viajar por toda la Unión Europea. Era perfecto, era alcanzable, era mi oportunidad. Me inscribí en la agencia holandesa en 2016. Me advirtieron que podría demorar hasta un año conseguir una familia porque Holanda es pequeña y hay muchas chicas esperando. No hay problema, respondí, esperaré lo que sea necesario. Investigué cada detalle de la agencia, hablé con chicas que ya habían ido, verifiqué que estuviera reconocida por el gobierno holandés. En Holanda, el programa au pair es muy serio, con reglas estrictas que las agencias deben seguir. Eso me dio seguridad. Pasé las 5 etapas del proceso: entrevistas, evaluaciones, conversaciones con familias potenciales. Y entonces sucedió algo increíble: en solo 3 meses, no 8 o 12 como habían advertido, encontré mi match, una familia en Ámsterdam. Ámsterdam, la ciudad que toda au pair sueña. 3 niños pequeños, gemelos de 3 años y medio, y el mayor de 4 años y medio. El padre, la madre, una casa en el centro de la mejor parte de Ámsterdam. Parecía un sueño, pero había un pequeño problema: no le había contado a nadie de mi familia. ¿Por qué? Tenía miedo de que no me dieran la visa.
miedo de que la gente me dijera que estaba loca, miedo de fracasar antes de intentarlo. Mi padre sabía y me apoyaba, mi mejor amiga también. Pero mi madre, mis hermanos, todos los demás, no tenían idea. 2 semanas antes del viaje, cuando el pasaporte con la visa llegó por correo, tuve que contarle a mi madre, no podía esconderlo más. Y el día anterior al vuelo, el resto de mi familia se enteró. Mi hermana lloró, estaba furiosa. ¿Cómo no me contaste?, repetía entre lágrimas. Me sentí terrible, pero también sentí que si se lo hubiera dicho antes, tal vez me habrían convencido de quedarme, y yo necesitaba irme. Necesitaba intentarlo. Marzo de 2016. Subí al avión con mi maleta, mis sueños, y 30.0 pesos que había pagado por el boleto. La familia no ofreció pagarlo, así que lo cubrí yo misma con mis ahorros. Llegué a Holanda sin entender nada, literalmente, nada. El inglés de la familia era tan cerrado, tan holandés, que apenas captaba el 10% de lo que decían. Los niños solo hablaban holandés, y yo, que había practicado mi inglés perfecto en México, me sentía completamente perdida. El primer día, casi me atropella una bicicleta, no podía distinguir dónde terminaba la acera y dónde empezaba el carril bici. Todo estaba al mismo nivel. En Holanda, las bicicletas son el medio de transporte principal, y yo, recién llegada, era un peligro ambulante. Esa noche, fuimos a cenar. Estaba emocionada, hambrienta después del viaje. El padre me dijo, prueba el bistec. Perfecto, pensé, imaginando un bistec con arroz, tal vez hasta con frijoles. Llegó el plato, un bistec, solo eso. Un pedazo de carne en un plato vacío. Me quedé mirándolo, confundida. ¿Dónde estaba el resto de la comida? ¿Dónde estaban los frijoles? ¿El arroz? Esa noche, después de intentar comunicarme en un inglés que ellos no entendían y yo tampoco, después de casi morir atropellada por una bicicleta, después de comer un bistec solitario, me encerré en el baño. Me miré al espejo y pensé, ¿qué diablos estoy haciendo aquí? Tenía frío, era finales de marzo, todavía había rastros de invierno, no había arroz, no había nada familiar. Estaba completamente sola en un país donde no entendía el idioma ni las costumbres. Dale una oportunidad, me dije a mí misma. Es tu primer día, vas a lograrlo. Y lo logré. La primera semana fue brutal. No entendía nada de lo que la madre me decía. Empecé a estudiar holandés por Duolingo como una obsesa. Aprendí las palabras básicas. Tengo hambre, tengo sed, tengo frío, quiero dormir. Poco a poco, empecé a reconocer las frases que los niños repetían. A los 2 meses, algo mágico sucedió, logré dominar la situación con los niños. Podía comunicarme con ellos en inglés y entender lo que decían en holandés. Las frases básicas, al menos. Xixi, comida, sueño, juego. Durante ese año como au pair, viajé por Europa, hice amigas increíbles, tomé cursos de inglés y holandés que la familia pagó. Aproveché cada oportunidad. Y en esos primeros 2 meses en Holanda, conocí a alguien, un militar holandés, a través de Tinder. Se llamaba, llamémoslo Martin. Nos escribimos un tiempo, agendamos un primer encuentro que él canceló. Lo dejé pasar, pero semanas después, volvió a contactarme. Quiero conocerte, insistió. Nos encontramos en Ámsterdam. Nuestro primer encuentro real fue mágico. Me llevó a una batalla mundial de almohadas en medio de la ciudad. Trajo 2 almohadas con forma de corazón, una para él y una para mí, para luchar en medio de Ámsterdam. Me llevó a cenar. Fue caballeroso, divertido, atento. Los siguientes encuentros fueron igual de especiales. Este hombre era diferente a todos los que había conocido en México. Me dejaba ser yo misma, hacer bromas, reír sin filtros. En mis relaciones anteriores en México, todas habían sido abusivas de alguna manera. Nunca pude ser realmente yo. Con Martin, podía. Él era militar, muy inteligente,
amante de la tecnología y las películas. Su base militar estaba en Alemania, así que viajaba toda la semana y regresaba los fines de semana a su residencia en Holanda. Era nerd, tranquilo, y yo me sentí cómoda con él. Mi año como au pair estaba llegando a su fin. En Holanda, a diferencia de Estados Unidos, solo puedes ser au pair por un año, no hay renovación. Mi plan original era ir después a Dinamarca, donde también tienen un programa au pair excelente, y quedarme otro año allí. Pero entonces, Martin y yo tuvimos la conversación. Mira, me dijo, soy militar, no puedo ir a México, no tengo forma de conseguir trabajo allá. Si te vas a Dinamarca o vuelves a México, no creo que una relación a distancia funcione. La opción es, ¿quieres vivir conmigo e intentarlo? Pero no puedo garantizar que vaya a funcionar. Me quedé pensando, había planeado ir a Dinamarca, quería terminar mi carrera de Relaciones Internacionales en México, solo me faltaba un año, pero, me gustaba Martin, sentía que él me quería. Había conocido a su familia, a sus amigos, parecía una persona normal, estable, confiable. Podemos intentarlo, le dije, pero quiero tener la opción de construir mi vida aquí, y si no funciona, quiero tener tiempo para volver a México y recomenzar. Ese fue nuestro acuerdo. Lo que no sabía era el riesgo enorme que estaba tomando. Cuando terminó mi programa au pair, me mudé con Martin. Cambié mi visa de au pair a visa de pareja. Este proceso era crítico. Durante 3 meses, mientras esperaba la aprobación, no podía trabajar legalmente. Estaba completamente vulnerable. Déjame explicarte qué significa tener una visa de pareja en Europa. Significa que durante meses, dependes económicamente de esa persona. Significa que si él decide terminar la relación, te quedas sin techo, sin estatus legal, sin nada. Significa que estás en su país, con sus reglas, hablando su idioma que apenas dominas, mientras él tiene todo el poder. Es como ser una empleada doméstica no remunerada que vive de la buena voluntad de su patrocinador. Y muchos hombres europeos saben esto, lo saben perfectamente, pero yo tenía algo de dinero ahorrado de mi tiempo como au pair, así que esos primeros 2 meses no dependí completamente de él, y más importante aún, tenía un plan. Sabía que necesitaba independencia, necesitaba no depender de ningún hombre, europeo o no, así que mientras vivía con Martin, me propuse construir mi propia vida. Primero, el idioma. En Holanda, sin holandés, eres invisible. Encontré a una señora mayor que daba clases gratuitas de holandés en su casa. Iba religiosamente. Conocí a otros inmigrantes allí, ucranianos, rumanos, turcos, marroquíes, venezolanos, sirios, todos intentando aprender el idioma que nos daría acceso a mejores trabajos, mejor vida. Segundo, el trabajo. Conseguí empleo en una fábrica de pasteles. Era pesado, el sueldo era bajo, entre 600 y 700 euros al mes. Para llegar tenía que tomar bicicleta, luego tren, luego otra bicicleta atravesando campos de cultivo, pero iba, cada día iba, porque ese dinero era mío. Tercero, la licencia de conducir. No podía manejar en Holanda con mi licencia mexicana. Tuve que tomar clases de manejo, aprobar un examen teórico y uno práctico, todo en holandés, pero lo hice. Cuarto, un auto. Cuando aprobé el examen de manejo, necesitaba un carro. Me senté con Martin y fui directa al, el auto cuesta tanto. No tengo todo ese dinero, quiero que me prestes y te pagaré mensualmente. Y así lo hice, le pagué cada mes hasta liquidar la deuda. En esos 5 años con Martin, construí mi independencia pieza por pieza. ¿Lo amaba? Sí, sinceramente, sí, pero seré honesta, también sexta la oportunidad de quedarme en Europa de manera legal, y la aproveché. ¿Es malo eso? No lo sé. Lo que sé es que sin esos 5 años de preparación, sin ese trabajo, sin ese idioma, sin esa licencia de conducir, mi historia habría terminado muy diferente. Martin y yo teníamos nuestros problemas,
Él era muy tranquilo, demasiado tranquilo. Si la basura se desbordaba durante 3 días y había bichos, a él no le importaba. La limpio el sábado, decía. Para mí, eso era inaceptable. Intenté hacer horarios de limpieza, funcionaron una semana. Después, volvíamos a lo mismo, yo haciendo todo, él posponiendo todo, y la intimidad, con el tiempo, se fue apagando, se convirtió en una amistad. Muchas mujeres mexicanas con hombres holandeses me han contado lo mismo. No sé si es el clima, la cultura, las hormonas, pero la pasión simplemente desaparece. Después de 5 años, lo terminamos. Fue doloroso, lloré durante 2 semanas, pero sabíamos que queríamos cosas diferentes en la vida. Él quería seguir un camino, yo otro. Y aquí viene lo importante, durante esos 5 años, obtuve mi ciudadanía holandesa. Para conseguirla, tenía 2 opciones: casarme o vivir en unión estable con Martin y mantener mi ciudadanía mexicana, o renunciar a la mexicana y solicitar solo la holandesa. Martin no quería casarse, dijo que el papeleo del matrimonio y luego del divorcio era muy caro, muy complicado, así que tomé la decisión. Renuncié a mi ciudadanía mexicana y obtuve la holandesa. Mi madre no lo sabe hasta hoy. Bueno, ahora sí sabrá. ¿Por qué lo hice? Porque ya tenía una vida en Holanda, trabajo estable, auto, mi propio dinero, y sabía que algún día podría recuperar la ciudadanía mexicana si quisiera, pero en ese momento de mi vida, necesitaba la seguridad que me daba ese pasaporte europeo. Cuando terminamos, me mudé a Bélgica. ¿Por qué Bélgica? Porque en Holanda hay una crisis de vivienda terrible. No hay suficientes apartamentos, y cuando los hay, son carísimos. Encontré un hermoso apartamento en Bélgica, justo en la frontera con Holanda, muy cerca de mi trabajo, por la mitad del precio de uno en Holanda. Con 3 años de residencia en Holanda y aprobando el examen de integración, podía vivir donde quisiera en la Unión Europea, así que me mudé a Bélgica, sola, independiente, con mi trabajo en tecnología que me pagaba bien. Estaba soltera, libre y feliz. Un día, volví de vacaciones en Lisboa y Barcelona con una amiga. De regreso al trabajo, noté a alguien que trabajaba en el mismo piso que yo, en un departamento diferente. Era fotógrafo de la empresa. Nunca lo había notado realmente hasta que llegó mi turno para la foto profesional del LinkedIn. Ya sabes, esas fotos corporativas que todos necesitamos. Fui a su estudio. Nos tomamos 15 minutos para la sesión. Conversamos un poco. ¡Qué tipo agradable!, pensé. Investigué su perfil en el sistema de la empresa. Simpático, pensé de nuevo, y lo dejé pasar. Semanas después, me escribió. La empresa iba a hacer una campaña y necesitaba 2 modelos, un hombre y una mujer. ¿Quieres participar?, preguntó. Claro. ¿Por qué no? Hicimos las fotos. Todo normal. Lo olvidé. Mi mejor amiga en Holanda, Julia, es ucraniana. Siempre hablábamos de hacer una sesión de fotos de amigas, ya sabes, de esas sesiones de Best Friends. Un día se me ocurrió, el fotógrafo de la empresa hace fotos bonitas fuera del trabajo. Le preguntamos, le escribí, nos dijo su tarifa. Acordamos encontrarnos en un parque. La sesión duró 3 horas. Al final, estábamos exhaustas de tanto sonreír. Cuando me despedí y entré al auto, Julia me soltó, ¿le gustas? ¿Qué? No. Respondí, Ciro, te mira diferente, está interesado en ti. Empezamos a bromear sobre él. Era atractivo. Sí, y luego pensé, los hombres holandeses rara vez toman la iniciativa. Si quieres algo, tienes que pedirlo tú. Así que fui directa. Le escribí, ¿tienes novia? No, yo tampoco tengo novio. ¿Quieres salir a tomar un café? Claro. Nuestro primer encuentro fue interesante. Me invitó a su casa. Ven, comemos una pizza, vemos una película, dijo. Aquí va una lección sobre hombres holandeses, especialmente del norte de Europa. No les gusta gastar dinero. El primer encuentro suele ser en su casa,
no en un restaurante, y si sales a cenar, prepárate para dividir la cuenta al centavo. Con Martin había sido diferente, él era la excepción. Pero este fotógrafo, llamémoslo Lars, era el holandés promedio. Fui a su casa, comimos pizza, él quería más, yo dije que no, me fui a casa pensando, ¿en qué me estoy metiendo? Pero seguimos hablando, salimos de nuevo, eventualmente, empezamos a salir en serio. A los 2 meses, me dijo, me gustas mucho, quiero presentarte a mi familia, quiero que seamos novios oficiales. Todo pasó rápido, demasiado rápido. Pero yo estaba en una nueva etapa de mi vida, viviendo sola en Bélgica, disfrutando mi independencia, y él parecía agradable. Conocí a su familia, su madre había fallecido hacía más de 15 años, su padre tenía una novia nueva, Lars tenía hermanos, hermanas, una familia grande y unida, eso me gustó. La familia de Martin había sido pequeña y distante, esta familia se reunía, hacía asados, fiestas, se veía bien, prestaba atención a cómo Lars se relacionaba con su familia. Eso me dice mucho de una persona, y parecía tener una buena base familiar. Un día, tuvimos la conversación sobre hijos. Nunca he querido tener hijos, le dije, desde adolescente. Siempre supe que no quería ser madre. Bueno, tal vez hay un 1% de duda, pero en general, no. Yo tampoco estoy seguro, respondió. Tal vez sí, tal vez no. Ya veremos. Dejamos el tema ahí. Usaba un parche anticonceptivo. Siempre había sido cuidadosa con eso. Entonces llegó Halloween. Lars organizó una fiesta enorme en su apartamento. Más de 30 personas. Todos disfrazados. Música, bebidas, diversión hasta las 7 de la mañana. Esa noche, tuvimos relaciones sin preservativo. Yo confiaba en mi parche, pero había bebido bastante alcohol, y el alcohol puede reducir la efectividad del parche anticonceptivo, especialmente si causa vómitos o afecta la absorción de las hormonas. Un mes después, empecé a sentirme extraña. Mi menstruación se retrasó. Con el parche, eso no debería pasar. Y algo más, tenía esta parte del cuello muy roja, como nunca antes. Era un síntoma que siempre me avisaba cuando iba a menstruar, pero esta vez era diferente, más intenso. Creo que estoy embarazada, le dije a Lars. No, no lo estás. Tienes el parche, respondió. Compré una prueba de embarazo. La prueba normal mostró una línea rosada muy tenue, casi invisible. Compré una digital. 3 minutos de espera. Sentí que el mundo se detenía. Positivo. Embarazada de 3-4 semanas. ¿Podía ser un falso positivo? Le escribí a una amiga. No, respondió. Los falsos positivos son rarísimos. Los falsos negativos sí existen, pero positivos no. Lars vino desde Holanda hasta Bélgica en tiempo récord. Llegó a mi apartamento pálido, alterado. Va a estar bien, decía. Veremos las opciones. Está el aborto. Yo estaba confundida, muy confundida. Acabo de enterarme. Necesito pensar. Dame tiempo. Esa noche, Lars vomitó del nerviosismo. Pasó mal. Yo también pasé mal, pero de diferente manera. Fui a mi doctora en Bélgica. Pedimos un examen de sangre. Lars estaba presente. El resultado llegó positivo. Definitivamente embarazada. La doctora fue muy clara. Es tu decisión. No es de él. Es tuya. Tienes opciones, incluyendo el aborto, pero la decisión final es tuya y de nadie más. Aquí necesito explicar algo. En México, el aborto tiene restricciones legales dependiendo del estado, aunque ha habido avances recientes en su despenalización. En Europa, incluyendo Holanda y Bélgica, es legal hasta cierta semana de gestación. Es la decisión de la mujer, protegida por ley. Yo no soy religiosa, pero crecí yendo a centros espíritas con mi madre. Leí muchos libros. Algo dentro de mí se resistía al aborto, no por razones religiosas, sino porque, no sé, algo cambió. Ese 1% de duda se convirtió en 30%, luego 50%,
luego 70%. No quiero hacer el aborto, le dije a Lars. Creo que quiero tener este bebé. Pero solo llevamos 3 meses juntos, respondió. No vivimos juntos. No sé cómo va a ser esto. Lo sé, yo tampoco lo sé, pero no quiero abortar. Lars sugirió hablar con su padre. Su padre nos recibió con calma, no nos presionó en ninguna dirección. Llevan poco tiempo juntos. Eso es verdad, dijo, pero eso no significa que no pueda funcionar. Será difícil, muy difícil, criar un hijo, pero tienen edad suficiente, pueden intentarlo. La decisión es de ustedes. Lars me miró y dijo, quiero intentarlo. Quiero tener este bebé, quiero vivir juntos. Pero hay un problema, mi apartamento es mío. Lo compré, y no quiero vivir en Bélgica. Tenía prejuicios contra Bélgica, muchos prejuicios. Financieramente, continuó, con un bebé en camino y todos los gastos, lo ideal sería que vivieras conmigo, así no pagas alquiler. Acababa de mudarme a Bélgica, hacía muy poco, gasté muchísimo dinero en muebles, en decoración, en hacer ese apartamento mi hogar. Me senté con una hoja de papel. Soy administradora de empresas. Estudié eso a distancia mientras estaba en Holanda. Hice lo que sé hacer, analizar. Puse los pros y contras, los números, alquiler versus no alquiler, gastos del bebé, mi dinero ahorrado. La decisión lógica era mudarme con él, pero algo en mi estómago se retorcía, algo no se sentía bien. El día que entregué las llaves de mi apartamento al agente inmobiliario, sentada en mi auto, pensé, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Me había arrepentido, tenía miedo, muchísimo miedo. Pero ya estaba embarazada, ya estaba comprometida, ya era demasiado tarde para retroceder. O eso creía. Me mudé al apartamento de Lars. Vendí todos mis muebles nuevos a precio de regalo. Había gastado tanto dinero en ellos. Pero bueno, estaba construyendo una familia. Valía la pena, o eso quería creer. Los primeros días fueron reveladores. Lars se sentó conmigo en el sofá y dijo, mira, en una relación me gusta que todo sea 50 a 50%. ¿Cómo? Pregunté. El condominio cuesta 180 euros al mes. Tú pagas la mitad. Me quedé mirándolo. Pero, si yo no estuviera aquí, tú tendrías que pagar esos 180 euros de todas formas. El apartamento es tuyo, no mío. Sí. Pero usas el elevador. No, puedo usar las escaleras. El mantenimiento, la limpieza del edificio, todo está incluido en esos 180 euros. ¿Vives aquí? No, entonces pagas la mitad. Primera pelea, acepté pagar los 135 euros. ¿Qué otra opción tenía? Estaba embarazada. Acababa de mudarme. Había vendido todo. Pero Lars llevó el concepto de 50 a 50 a niveles que nunca imaginé. Un día fue a una tienda y compró algo que costaba 1 euro. Cuando regresó, me pidió 50 centavos. Espera, le dije, ¿en serio? ¿50 centavos? Es 50 menos 50, respondió, como si fuera lo más lógico del mundo. Está bien, negocié. Dividamos solo las cosas que cuesten más de 10 euros. Las pequeñas no importan, aceptó. Por el momento, lo que no sabía era que 50 menos 50 significaba mucho más que dinero. Estaba embarazada, mi cuerpo cambiaba. Las náuseas eran constantes, el cansancio era brutal, y estaba en un apartamento que no era mío, rodeada de cosas que no eran mías, con un hombre que insistía en que todo fuera exactamente 50 menos 50. La limpieza del apartamento se convirtió en un campo de batalla. Lars limpiaba solo los sábados. Solo los sábados. Si la basura se desbordaba el martes, esperaba hasta el sábado. Si había platos sucios el jueves, esperaba hasta el sábado. Si había ropa apilada el viernes, esperaba hasta el sábado. Los domingos son para descansar. Decía, no hago nada los domingos. Intenté hacer horarios. Cada uno tiene días asignados para ciertas tareas. Sugerí. Funcionó una semana. Luego volvió a lo mismo. Hoy te toca sacar la basura.
le recordaba. Lo haré en 2 horas. 2 horas después, mañana lo hago. Al día siguiente, el pasado mañana. Y mientras tanto, yo, embarazada y mareada, terminaba haciendo todo porque no soportaba vivir en la suciedad. Hasta que contraté a Ana, una señora que venía a limpiar el apartamento 2 horas cada miércoles. Por supuesto, pagábamos 50 menos 50. Mi embarazo fue estresante desde el inicio, no solo por los cambios hormonales normales, sino porque me sentía como una inquilina en la casa de otra persona. Este cuadro va aquí y aquí se quedará para siempre, decía Lars cuando yo sugería cambiar algo. No era mi casa, era la suya, yo solo vivía ahí, y él me lo recordaba constantemente. Luego vino la comida. Lars quería comer McDonald's y frituras de esos puestos callejeros holandeses todo el tiempo. Un mes gastamos 800 euros en comida basura. Cuando yo vivía sola, gastaba 300 euros al mes en comida saludable que cocinaba yo misma. Necesitamos un plan de comidas, propuse. Hicimos uno. Lars no lo siguió. Compramos esos paquetes que venden en el supermercado con todos los ingredientes y la receta incluida. No le gustó ninguna receta. ¿Entonces qué quieres comer?, preguntaba frustrada. No sé. No me gusta nada de esto. Pero en febrero, cuando tenía 6 meses de embarazo, fuimos a México. Pasamos un mes allá. Mi familia estaba emocionada. Nunca pensaron que yo, la que siempre dijo que jamás tendría hijos, estaría embarazada. Mi hermana organizó un baby shower sorpresa. Bueno, intentó que fuera sorpresa. Mi mamá se enteró porque mi hermana es pésima guardando secretos. Fue lindo, realmente lindo, pero Lars se enfermó, tuvo conjuntivitis, luego hepatitis. Se puso amarillo como un limón. Tuve que manejar sin dormir desde la playa en Puerto Vallarta hasta Guadalajara, embarazada y exhausta, para llevarlo al hospital. Casi a las 2 de la mañana, después de salir del hospital, Lars se quejaba de dolor de estómago. Corté una papaya para él. No quiero, dijo. Estaba tan cansada, tan frustrada. ¿Vas a comer esto ahora?, dije en inglés. No quiero. La papaya salió volando. El plato salió volando. Todo salió volando. Mi mamá me miró asustada. Yo cambié al inglés por el cansancio y le grité a Lars: «Come la maldita fruta». Ese fue uno de los momentos en los que mi familia vio que algo no estaba bien, pero no dije nada más. Mi mamá no tiene buena salud. No quería preocuparla. Regresamos a Holanda. El embarazo avanzaba, y las banderas rojas empezaron a aparecer más claras. Cuando discutíamos, yo necesitaba espacio. Siempre he sido así. Necesito respirar, calmarme, procesar. Me sentaba junto a la ventana de su apartamento, una ventana amplia en un edificio alto, mirando afuera, respirando, pero Lars no entendía el concepto de espacio. Cuando más quería estar sola, él más me perseguía. Se acercaba demasiado, invadía mi espacio físico. Por favor, déjame en paz, le pedía. Necesito respirar. No, tenemos que hablar ahora. Por favor, solo dame espacio. No, un día, estaba sentada en esa ventana, embarazada de 7 u 8 meses, y Lars se acercó demasiado. Le empujé para que se alejara. No fue un golpe, fue un empujón para crear distancia. Él cayó al suelo, se golpeó la cabeza contra el piso, se levantó y me miró con una expresión que nunca olvidaré. «Me agrediste», dijo. «Te pedí espacio, te empujé para que te alejaras. No te agredí». «Sí lo hiciste. Sal de mi casa, ahora». Embarazada de casi 8 meses, sin dinero suficiente ahorrado, sin un lugar donde ir. «Sal de mi casa ahora», repitió. Esa fue la primera bandera roja. No. Espera, no fue la primera. Hubo otras, pero esa fue la primera que me hizo sentir verdadero terror. Llamé a mi amiga ucraniana, Julia, llorando. Ella me calmó. «Respira, va a estar bien». Horas después, Lars preparó una cena. «Mi amor, perdóname, hice esto para ti». Y así era siempre. Me amenazaba, me echaba,
me hacía sentir como basura, y luego volvía con gestos románticos, con disculpas, con promesas. Me culpaba a mí misma, yo soy el problema, fui muy agresiva, no debí empujarlo. Pero nunca se lo conté a mi familia. ¿Cómo podría? Estaban en México, no entenderían, y mi mamá no quería darle esa preocupación. Además, Lars tenía una historia interesante que solo mencionó una vez y luego pareció olvidar que me la había contado. Antes de mí, tuvo una novia china, una mujer muy educada, con una maestría de una universidad tecnológica internacional. Ganaba mucho más que él. Quisieron comprar una casa juntos, pero al final ella decidió comprarla sola. Vivieron juntos en esa casa durante 2 años, hasta que ella lo echó. Según Lars, ella lo echó porque él era insistente y no le daba espacio. Según él, un amante de ella lo expulsó de la casa. También me contó que compraron un auto juntos. Ella puso el 40% del dinero. Cuando terminaron, ella le pidió que le devolviera su parte. Lars se negó, bloqueó a la mujer y nunca le devolvió el dinero. Cuando me contó esta historia, debí haber corrido. Debí haber visto la bandera roja gigante ondeando frente a mi cara, pero estaba embarazada, y tenía miedo. El padre de Lars es rico, muy rico, dueño de tierras, granjero, dinero viejo holandés, y su familia siempre estuvo ahí, apoyándolo. Yo, mientras tanto, estaba sola, a miles de kilómetros de mi familia, embarazada, dependiente, quería un parto en casa. En Holanda es muy común. Las parteras lo prefieren porque el parto en el hospital cuesta dinero si no hay complicaciones médicas. En casa es gratis y más personal. Preparamos todo, la bañera inflable, las toallas, el ambiente. Estaba lista para un parto natural, pero mi cuerpo tenía otros planes. A las 39 semanas, mi fuente se rompió, sin contracciones. Esperamos 24 horas. Nada, fuimos al hospital. Tendrás que quedarte internada, dijo la doctora. Sin contracciones y con la fuente rota, hay alto riesgo de infección bacteriana en el útero. Ni siquiera podemos hacer tacto. Estuve 2 días en el hospital intentando entrar en labor de parto. Las contracciones eran irregulares, cada 10 minutos, luego 20, luego 5, luego una detrás de otra. Mi cuerpo no sabía qué hacer. Me pusieron anestesia porque el dolor era insoportable y me recordaba demasiado al trauma del embarazo. Tomé medicación para dilatar. Finalmente dilaté. Empecé a pujar. 2 horas pujando. La enfermera tenía la mano en mi vientre diciéndome, viene una contracción. Puja. 2 horas después, la enfermera llamó a la doctora. La doctora vino y dijo, te doy una última oportunidad. Ya llevas mucho tiempo. Estás agotada. Tu cuerpo está agotado. Si no puedes pujar y sacarlo ahora, tendremos que hacer cesárea. Un pensamiento vino a mi mente, puedes hacerlo. Vino una contracción. La enfermera gritó. Ahora, pujé con todo lo que tenía. La cabeza de mi bebé salió, pero ellas no me dijeron nada, no dijeron nada. El cordón umbilical estaba enrollado alrededor de su cuello, 2 veces. La doctora lo cortó rápidamente, pero mi bebé estaba atorado por el hombro. 3 minutos. 3 minutos sin respirar. Me pusieron en otra posición. Puja, puja. Mi bebé salió. Lo llevaron al otro lado de la sala. Cuando me di vuelta para ver a la doctora, había como 10 personas en la habitación, y no escuchaba a mi bebé llorar. ¿Por qué no está llorando mi bebé? Grité. ¿Qué está pasando? La doctora me habló en holandés. Escuché algo sobre pérdida de sangre y 2.5 litros. Tenemos que llevarte a cirugía ahora, dijo. Estás perdiendo demasiada sangre. Tu útero está exhausto. ¿Dónde está mi hijo? Grité de nuevo. Lars, que estaba a mi lado, dijo. Está bien. Él está bien, pero yo no lo escuché llorar. Corrieron conmigo por los pasillos. Doctores por todos lados. Sangre por todos lados. 2 horas de cirugía para detener el sangrado y limpiar el útero. Cuando salí de cirugía, me llevaron a la habitación donde estaba mi bebé en una incubadora. Lo sacaron y,
por primera vez, lo pusieron en mis brazos. Fue el momento más hermoso de mi vida, pero mi bebé también había sufrido. Por estar tanto tiempo en el útero con estrés, había defecado. Cuando los bebés están muy ansiosos, hacen su primera deposición dentro del útero, y si la tragan, pueden contraer una bacteria. Eso le pasó a mi hijo. Entonces ahí estábamos, mi bebé luchando por respirar, luchando contra una bacteria con antibióticos, y yo, que perdí 3.5 litros de sangre en total, recuperándome de un parto traumático y una cirugía de emergencia. Lars estuvo ahí todo el tiempo, todo el momento, eso hay que reconocerlo, pero fue en ese hospital donde los problemas se intensificaron. Lars quería que toda la familia viniera a visitar, tíos, primos, todo el mundo. No, le dije, pasamos por algo muy delicado. Solo familia directa, tu padre, tus hermanos, tus hermanas, y voy a llamar a mis mejores amigas. Ya casi al final de los 9 días que estuvimos hospitalizados, Lars empezó a atormentarme. Cuando lleguemos a casa, tenemos que planear las fechas para que el resto de la familia venga a visitar, insistía. Acabamos de salir del hospital, respondí. Lo único que quiero es estar en paz en casa con nuestro bebé. Necesito ese tiempo, pero tenemos que planear ahora. Cuando viene mi tío, cuando vienen mis primas. Dame espacio, grité. Llamé a Julia llorando desde el hospital. Había gritado a Lars mientras sostenía a mi bebé recién nacido. Estaba agotada, adolorida, con los puntos de la episiotomía y la cirugía, y este hombre no me daba ni un minuto de paz. Lars incluso envió un mensaje en el grupo familiar diciendo que yo estaba siendo muy difícil porque no quería planear las visitas. Tuve que escribir un mensaje enorme en holandés a toda su familia. Escuchen, todos ya vinieron a visitar. Mi hijo y yo pasamos por una situación médica seria. El bebé tiene días de vida, no tiene vacunas. No es apropiado tener más visitas ahora. Necesitamos tiempo. ¿Y la lactancia? Ni me pregunten. Quería amamantar. Realmente quería. Pero al cuarto día, el dolor era tan intenso que no quería ni cargar a mi bebé. Cuando me di cuenta de que estaba rechazando a mi propio hijo por miedo al dolor de la lactancia, tomé una decisión. Prefiero no amamantar y no rechazar a mi bebé. Fue otra decisión difícil. Las enfermeras me miraban con desaprobación, pero mi bebé sí recibió el calostro, esa primera leche amarilla llena de anticuerpos. Eso fue lo importante. Finalmente llegamos a casa, y ahí comenzó el verdadero infierno. Lars ayudaba con algunas cosas, cocinar, ir al supermercado, bañar al bebé, cambiar pañales. Pero lo que yo más necesitaba, el apoyo emocional y con las tareas del hogar, brillaba por su ausencia. Estaba en el posparto, frágil, vulnerable, sanando física y emocionalmente, y las peleas se intensificaron. Cuando mi bebé tenía un mes, algo dentro de mí se rompió. Le dije a Lars, estoy pensando en quitarme la vida. Algo está muy mal. Llama al médico. Respondió. Llamé. La recepcionista me dijo, puedes venir en una semana. ¿Una semana? Pensé, en una semana puedo estar muerta. Lars escuchó eso y llamó él mismo. Finalmente conseguimos una cita de emergencia. Nos enviaron al departamento de crisis psiquiátrica del hospital donde tuve a mi bebé. Una mujer que no era psiquiatra ni psicóloga me hizo preguntas durante 10 minutos. Luego llamó al psiquiatra. El psiquiatra me habló otros 10 minutos. Basados en tu infancia, tu adolescencia, tu historia familiar, dijo el psiquiatra, creemos que tienes un trastorno de personalidad borderline. Me quedé helada. ¿Cómo? Pregunté. Pero, ¿cómo pueden diagnosticar eso en 20 minutos? Es lo que vemos, respondió. No hay mucho que podamos hacer. Necesitas terapia. Pero ya estás en terapia, ¿verdad? Sí. Había estado en terapia desde que llegué a Holanda. Siempre consideré importante cuidar mi salud mental como inmigrante. ¿Hay alguna medicación que puedan darme? Pregunté desesperada. Tengo un bebé recién nacido. Estos pensamientos,
Necesito ayuda. Generalmente no nos gusta dar medicamentos, respondió. Tuve que pelear, literalmente pelear con el psiquiatra para que me diera medicación. Finalmente me recetaron algo, no sertralina ni fluoxetina como mi psicólogo privado había sugerido. Me dieron medicación para trastorno de personalidad y trastorno bipolar. Y Lars estuvo presente en las 3 citas con el psiquiatra. Escuchó el diagnóstico de borderline, lo escuchó todo, y lo anotó mentalmente. Cuando mi bebé tenía 2 meses, mi padre murió. No pude ir al funeral. Un bebé recién nacido sin vacunas completas no puede viajar en avión. Tuve que despedirme de mi padre desde la distancia. Otro trauma, otra capa de dolor. Las cosas con Lars empeoraron. Él no me ayudaba con la limpieza. Durante el embarazo, le habíamos pedido ayuda a su padre y a la novia del padre por si necesitábamos emergencias. En un curso de preparación para el parto, la profesora nos dijo, pidan ayuda a un familiar de confianza para emergencias. La novia del padre se levantó del sofá y dijo, pueden pedir ayuda solo en emergencias reales. Si realmente no pueden hacer algo, pero que quede claro, no cuenten con nosotros. No tenía apoyo de nadie, todo estaba cayéndose, las peleas eran constantes. Y entonces Lars me contó sobre la terapia de pareja que hicimos durante el embarazo. Teníamos un ejercicio, reconocer las cosas que admirabas de la otra persona. Lars solo podía decir, es graciosa. Eso era todo, de todo lo que yo era, de todo lo que había hecho, de todo lo que habíamos compartido, es graciosa. Cuando era mi turno, yo tenía una lista de cosas que admiraba de él. Debía haberlo visto entonces. Esa bandera roja, pero estaba embarazada y asustada. Más tarde, una psicóloga holandesa me explicaría que Lars está en el espectro del autismo. Nunca me lo dijo. Tiene un diagnóstico desde la secundaria que ocultó de mí. La falta de empatía, la incapacidad de entender las emociones de otros, la rigidez, todo estaba relacionado con eso, pero en ese momento, yo no lo sabía. El psiquiatra me dio ese diagnóstico de borderline que no era oficial. Para tener un diagnóstico oficial de trastorno de personalidad borderline, necesitas pruebas específicas. Pero ese psiquiatra lo puso en mi expediente después de 20 minutos de conversación, y Lars estuvo en las 3 citas. Escuchó todo. Lo que no sabía era que él estaba construyendo un caso contra mí. Un mes antes de que todo explotara, Lars fue solo a la asistente social. Mi pareja es peligrosa, les dijo. No confío en dejarla sola con nuestro hijo todo el día. No alimenta a nuestro bebé apropiadamente. Deja al bebé llorando todo el día. Todo mentira. Tengo pruebas de que es mentira. 2 semanas antes del día final, fue a la policía. Mi pareja me ha agredido físicamente 2 veces, reportó, pero nunca hice denuncia formal porque, bueno, no sé por qué. Si realmente te agreden, haces la denuncia, especialmente si vas con esa persona al psiquiatra 3 veces. ¿Por qué no mencionarlo entonces? Porque nunca pasó. La misma semana, habló con su hermana, y su hermana hizo una denuncia a la asistente social. La hermana me envió un mensaje, hice una denuncia porque creo que ustedes pelean mucho y necesitan ayuda. No me enojé, me entristeció, pero entendí. Lars llamó a su hermana frente a mí y le dijo, ella es una excelente madre. ¿Por qué hiciste eso? No debiste hacerlo. Está bien, dijo la hermana. De todas formas, la asistente social los ayudará. Eso fue un viernes. El sábado siguiente, todo cambió. Terminamos de almorzar. Estábamos tranquilos en el sofá. El bebé dormía. Lars leía un libro. Yo coloreaba en un libro de mandalas. De repente, Lars levantó la vista y dijo, creo que deberíamos terminar. ¿Qué? ¿Por qué? Porque me mantienes como prisionero en esta casa. No tengo derecho a tener hobbies. Mentira, tengo amigos que pueden confirmarlo. Siempre lo apoyé en sus viajes, sus actividades, todo. No te entiendo, le dije. Nunca te he prohibido nada. No importa, voy al supermercado. Ya vuelvo. Está bien. Le di el biberón a mi bebé. Me senté en el sofá,
alimentando a mi hijo de 3 meses. Entonces escuché voces en la puerta del apartamento. Reconocí la voz de Lars. ¡Qué extraño!, pensé. Dijo que iba al supermercado. La puerta se abrió. Entraron 3 agentes de policía, 2 hombres, una mujer. Detrás de ellos, el padre de Lars. Detrás de él, el cuñado de Lars. Yo sentada en el sofá, con mi bebé en brazos, dándole el biberón. La policía mujer se acercó y dijo, él llamó a la policía porque quiere terminar la relación. Dice que lo mantienes como prisionero en esta casa y que intentaste quitarte la vida frente al bebé. Yo, con mi bebé en brazos, en el sofá, dándole su biberón. No, respondí, no intenté quitarme la vida frente a mi bebé. He tenido pensamientos, sí, y he buscado ayuda, pero nunca. La policía me interrumpió. ¿Tienes algún lugar donde ir? No. ¿Tienes familia aquí? No tengo a nadie aquí. Aquí viene lo importante, el apartamento era de él. No importaba que yo tuviera un hijo con él. No importaba que fuera madre de un bebé de 3 meses. El apartamento era suyo. Quien tenía que irse era yo. No tengo dónde ir, dije. Tengo un bebé recién nacido. ¿Quieren que deje a mi hijo aquí y me vaya? La policía mujer miró a Lars. El padre de Lars ya había hablado. Quiero que ella salga del apartamento ahora. La policía le dijo al padre, cállese, señor. Esto lo tienen que resolver ellos dos. Luego miró a Lars. ¿Puede ella quedarse en el apartamento y tú irte con tu familia? Tienes familia aquí, ¿verdad? Lars dudó. El padre no estaba contento, pero finalmente Lars aceptó. La policía me pidió que llamara a una amiga para que se quedara conmigo esa noche. Llamé a Julia. Ella vino. Los policías se fueron. Pasaron 2 horas. Puse al bebé a dormir. Estaba sentada en el sofá con Julia, sin entender nada. Lars terminó conmigo frente a la policía. No fue una conversación entre nosotros. No hubo comunicación. Llamó a la policía para terminar una relación. Incluso si la relación no estaba en buen momento, nunca imaginé que sería así. Esa noche entré en pánico. Va a quitarme a mi hijo, le dije a Julia. Él va a quitarme a mi bebé. No va a hacerlo, respondió ella. Llamó a Lars. Habló con él. Colgó. No te va a quitar al bebé. Quédate tranquila. Va a quitarme a mi hijo, grité. La desesperación me consumió. Tomé la cajita de medicamentos que el psiquiatra me había dado. Voy a terminar con mi vida. Voy a tomar todas estas pastillas. Él va a quitarme a mi hijo. No tengo dónde ir. ¿Cómo voy a recomenzar mi vida? Julia me agarró. Me quitó los medicamentos de las manos. Le envió un mensaje a Lars pidiéndole que llamara a la policía de nuevo. Volvieron los 3 mismos agentes. La policía mujer me dijo, tienes que ir al hospital. ¿Necesitas ayuda? ¿Y si me niego? Pregunté. Entonces te llevaremos por la fuerza. Iré. Pero primero llámalo a él y garantízame que me dejará volver al apartamento, porque no me va a dejar volver. No me va a dejar ver a mi hijo. Va a quitarme a mi bebé. Ella llamó a Lars. El padre de Lars gritaba de fondo. No puede volver. Está ilegal en Bélgica con mi nieto. La policía le gritó al padre por teléfono. Cállese, le preguntó a Lars. ¿Puede ella volver al apartamento mañana después del hospital hasta que resuelvan la situación? Sí, respondió Lars. El padre gritó. No, la policía repitió. Señor, cállese. Fui al hospital con la esperanza de que podría volver, de que tendría tiempo para resolverlo como le pedí a Martig años atrás. Si termina, dame tiempo. Pero no pasó. En el departamento de crisis psiquiátrica, hablamos casi 2 horas. Pidieron el teléfono de Lars. Se lo di. Llamaron a Lars frente a mí. Ella tiene trastorno de personalidad borderline, dijo el psiquiatra por teléfono. No es un peligro para la sociedad. Es un peligro para sí misma. No podemos ayudarla aquí. Este centro solo recibe personas psicópatas que son peligro para otros o personas en psicosis aguda. ¿Y qué hago? Pregunté. ¿Dónde voy? El psiquiatra me miró. Es tu responsabilidad. En la puerta, cuando dije que no tenía dónde ir, que si quería quitarme la vida lo haría,
El psiquiatra respondió, es tu responsabilidad. Si quieres matarte, hazlo. Es tu problema, no el nuestro. Llamé a la puerta de una pareja mexicana que vivía en el mismo barrio. Les expliqué llorando, puedes quedarte aquí, dijeron, sin mi bebé. Mi bebé estaba en el apartamento con Lars, el padre de Lars, y la novia del padre. Al día siguiente, Lars me trajo a mi bebé con sus reglas. Me quedé en la casa de esa pareja mexicana durante 2 semanas. Les estaré eternamente agradecida. Lars pensó que me había destruido, pero no conocía mi determinación. La asistente social nos envió a una organización de la alcaldía que ayuda con acuerdos temporales en situaciones de conflicto familiar. Llegamos a un acuerdo temporal. Yo podía estar en el apartamento durante el día, llegando a las 7:45 de la mañana, y tenía que irme a las 6:45 de la noche. Era la niñera de mi propio hijo. Lars me cobraba 300 euros al mes por estar en el apartamento durante el día. Estoy en la casa de mis amigos pagándoles alquiler, argumenté. ¿Por qué tengo que pagarte a ti si solo estoy durante el día? No cocino, no lavo ropa, no me baño aquí. ¿Usas el baño? No, el agua de la cisterna, respondió. Pagas 300 euros. Te pagaré 270. Negocié. Era lo que ya le pagaba antes. De acuerdo, pero Lars no respetaba el horario. Se suponía que debía irse a las 7:45 de la mañana. Se iba a las 9. Debía llegar después de las 6:45. Llegaba a las 6 o las 6:15. ¿Vas a acostar al bebé?, preguntaba. No, hazlo tú, pero llegaste temprano. Se suponía que llegarías a las 6:45. La casa es tuya, puedes acostarlo. La casa es mía, respondía. Hago lo que quiero. Todo lo que yo hacía le molestaba. Dejaste esta cuchara aquí, debía estar allá. Hiciste esto, debías haber hecho aquello. Luego vino el tema del calentador. Era noviembre, inicio del invierno. El apartamento estaba lleno de ventanas y hacía mucho frío. Puedes encender la calefacción, me dijo Lars, pero tendrás que pagar la mitad de la factura de gas. Estábamos en noviembre. Mi bebé tenía 4 meses. Hacía frío. Yo pasaba todo el día en ese apartamento cuidando a nuestro hijo. ¿La mitad de la factura de gas?, repetí incrédula. Ni siquiera vivo aquí. Solo estoy durante el día. Usas la calefacción, pagas la mitad. Esa fue mi vida durante semanas, pagándole por cuidar a mi propio hijo en su apartamento, soportando sus reglas, sus horarios, sus amenazas constantes. Si no haces lo que digo, te quitaré al niño, decía. Eres borderline, estás loca. No eres apta para ser madre. Me enviaba mensajes al hombre de la organización. Ella está siendo muy agresiva. No será bienvenida aquí si continúa así. Tiene que seguir mis reglas. Le dije a mi abogado necesito salir de esto. Necesito encontrar un lugar donde vivir. ¿Ya? Encuentra una residencia fija para ayer, respondió el abogado. Tu problema ahora es que no tienes domicilio fijo. Busqué apartamento desesperadamente. El mismo agente inmobiliario que me había alquilado el apartamento en Bélgica antes me ayudó. Tengo un apartamento, me dijo, pero el inquilino necesita 30 días para mudarse. Firmo el contrato ahora mismo, respondí. Lo firmé. Me mudé de vuelta a Bélgica en diciembre. Mientras tanto, intentamos la mediación. Encontramos a una mediadora, una mujer que le dijo claramente a Lars, es un bebé muy pequeño. Este bebé no puede estar alejado de su madre todas las noches. Necesitamos un acuerdo para que ella duerma aquí al menos 3 noches por semana. Hicimos un acuerdo temporal para esa semana. Yo dormiría 3 noches con mi bebé. Lars me atormentó esas 3 noches. Me insultaba, me llamaba, gritaba. Luego, un domingo, decidió que ya no quería a esa mediadora. Creo que fue porque ella le dijo verdades que no quiso escuchar. Si tienes 50% del tiempo con un bebé de esta edad, vas a perder en corte, le había dicho la mediadora.
No es beneficioso para un bebé tan pequeño estar tanto tiempo lejos de su madre. Lars la insultó, me dijo que era basura, que iba a ir a los tribunales y que me iba a destruir. Ese domingo empezó a mandarme mensajes amenazantes. Yo estaba en casa de Julia. Tenía mucho miedo. Llama a la policía, sugirió Julia. Pide consejo. Llamé a la policía en Bélgica para pedir orientación. Mira, le expliqué al oficial, tengo que ir a dormir al apartamento de este hombre esta noche según nuestro acuerdo temporal, pero me está amenazando y tengo miedo. El policía me explicó, mientras no haya una decisión judicial que diga específicamente que el niño estará el 90% del tiempo con el padre y el 10% con la madre, la ley entiende que ambos padres tienen derechos iguales. Técnicamente, podrías decirle que no verá a su hijo hasta que vayan a tribunal. Él también podría hacer lo mismo. Legalmente, es complicado. Estaba aterrorizada de que Lars hiciera exactamente eso. Si no haces lo que digo, no verás al niño hasta el tribunal. Tenía que ir a dormir al apartamento de ese hombre. Estaba saliendo de casa de Julia cuando Lars empezó a volverse más agresivo por mensaje. Llamé a una amiga mexicana. Llama a la policía otra vez, me aconsejó. Pide orientación sobre qué hacer. Llamé a la policía de nuevo, con mucho miedo de romper ese acuerdo temporal frágil que teníamos. ¿Cuáles son las consecuencias si no voy esta noche? Pregunté. La llamada se cortó. Habíamos hablado 10 menos 15 minutos. Esperé que me devolvieran la llamada, pero no lo hicieron. Entré al apartamento porque se suponía que debía dormir ahí con mi bebé. Entonces la policía me devolvió la llamada. ¿Está todo bien?, preguntó la oficial. Intenté hablar en código. Ella no entendió. Como no sé cómo es la situación ahí, dijo la oficial, voy a enviar a un agente para verificar. No es necesario. Está todo tranquilo aquí, respondí. De todas formas voy a enviar a alguien. Llegaron 2 agentes policiales. Perfecto, pensé. Tengo los mensajes de él amenazándome. Esto va a salir bien. El primer policía entró y preguntó, ¿qué está pasando? Empecé a explicar, él está siendo agresivo. Me está insultando. Mire los mensajes. Cállate, me interrumpió el policía. Se volvió hacia Lars. ¿Qué está pasando? Lars le dio su versión perfecta, su versión preparada. Mi suerte fue que uno de los agentes era mitad holandés, mitad inglés. Me llevó aparte y me dijo en voz baja, mira, vamos a intentar llegar a un acuerdo. Sé que tienes un bebé y es difícil. ¿Pueden quedarse en paz? Tal vez duermes en el cuarto del bebé para no estar en el mismo ambiente que él, pero al menos te quedas con tu bebé. Sé que es difícil con un recién nacido. Sí, acepté. Fue a hablar con su colega. Hicimos un acuerdo. ¿Está bien para usted, señor?, le preguntaron a Lars. Lars estaba súper simpático con los policías, la persona más encantadora del mundo. Después obtuve el reporte que el policía escribió para la asistente social. Decía, la madre llamó a la policía. Vimos en el sistema que ella tiene trastorno de personalidad borderline. Llegamos al apartamento. El padre estaba muy tranquilo, calmado y muy cooperativo. No vimos ningún problema. Tuvieron que hacer un nuevo acuerdo. Perdí. Pensé, acabo de perder a mi hijo. Las amenazas continuaron. Te voy a quitar al niño. Eres borderline. Estás loca. Lars escribió mensajes al hombre de la organización. Ella está siendo muy agresiva. Delante de mí, escribió. Ella está súper agresiva y ya no será bienvenida aquí si continúa así, si no sigue mis reglas. Le dije a mi abogado y necesito salir de esto. Necesito un lugar para vivir. Ahora, encuentra un domicilio fijo para ayer, respondió. Tu problema es que no tienes residencia permanente. Eso trabaja en tu contra. Trabajo tienes. Nacionalidad holandesa tienes. Lo que necesitas es un domicilio fijo, aunque sea en Bélgica. Busqué como loca. El mismo agente inmobiliario que me había ayudado antes apareció como un ángel. Tengo un apartamento, dijo. Surgió del cielo.
Si lo quieres, es tuyo. El inquilino necesita 30 días para salir. Lo firmo ahora. Firmé el contrato de alquiler, a mi nombre, en Bélgica. Nos mudamos en diciembre. 6 meses de estar sin hogar, viviendo en casas de amigos, pagándole a Lars por cuidar a mi propio hijo, pero ahora tenía un domicilio fijo a mi nombre. Mientras tanto, encontramos otro mediador para intentar llegar a un acuerdo. La misma dinámica, amenazas constantes de Lars. No quiero a mi hijo en Bélgica, exigía. Hasta ese momento, teníamos un acuerdo para hacer el pasaporte de mi hijo. Lars había dado autorización firmada, pero nunca me dio una copia de su documento de identidad, que era necesario para completar el trámite. Le pedí 3 veces ese documento. Esperó hasta que me mudé a Bélgica para decirme: no voy a autorizar que saques el pasaporte. Estás ilegalmente en Bélgica con mi hijo, y él no puede estar ahí. Voy a llamar a la policía. Llamé a mi abogado en pánico. No estás ilegal con tu hijo en Bélgica, me tranquilizó. Vives en Bélgica. Bélgica es parte de la Unión Europea. Técnicamente, tu hijo vive contigo en tu domicilio en Bélgica. No está ilegal. Y si él llama a la policía, ¿qué van a hacer? Eres la madre de la criatura. Eso me dio algo de tranquilidad. En diciembre, durante la mediación, Lars propuso quedarse con el 40% del tiempo con nuestro hijo. Yo tendría el 60%. No acepté. Creía que 40% era demasiado tiempo para un bebé tan pequeño lejos de su madre. En enero, cuando decidí terminar la mediación e ir directamente a los tribunales con mi abogado, estaba aterrorizada. Tengo tanto miedo, le dije a mi abogado. Mi mayor temor es que él use el diagnóstico de borderline en corte. Si lo usa, respondió mi abogado, creo que le va a rebotar como un boomerang. ¿Qué mujer no tiene depresión posparto? La tasa es altísima. Además, tu hijo es un bebé muy pequeño sin vida social. No veo a un juez negándote la autorización para que tu hijo esté registrado en tu domicilio. Me explicó más. Por ley, el niño puede vivir contigo. Tienes nacionalidad holandesa. Bélgica es parte de la Unión Europea. La relación entre Holanda y Bélgica es excelente. No veo el problema. Eso me dio esperanza, pero las inseguridades continuaron. Tenía pesadillas. Constantemente. Lars enloqueció cuando me negué a seguir con la mediación. Voy a llamar a la policía, amenazó. Hubo una situación en la que yo llamé a la policía en Bélgica. Fueron simpáticos, respetuosos. Muy diferente a la policía holandesa. Mi abogado vio que la única salida era hacer un acuerdo temporal con Lars mientras esperábamos la fecha de la corte. Desafortunadamente, fue el acuerdo que Lars propuso: 40% del tiempo con él, 60% conmigo. Pero Lars quiere 50% del tiempo con nuestro hijo. Creo que piensa que si tiene 50% del tiempo, no tendrá que pagar pensión alimenticia. Esa es mi teoría. Porque la ley es clara: si es 50 menos 50% y ambos ganan lo mismo, cada uno cubre sus propios gastos. En nuestro caso, él gana más que yo, entonces incluso con 50 menos 50%, tendría que pagar una proporción de los gastos mensuales de nuestro hijo. Además, está el tema de los beneficios del gobierno. Él recibe los beneficios hoy, no me transfiere ningún valor. Mi lucha hoy en el tribunal es, primero, conseguir registrar a mi hijo en mi domicilio. Porque un niño solo puede estar registrado en un domicilio, o en Holanda o en Bélgica. Actualmente, mi hijo está registrado en el domicilio de Lars en Holanda. Si mi hijo está registrado en mi domicilio en Bélgica, es un beneficio enorme para mí. Cuando mi hijo comience a tener vida social aquí, amiguitos, escuela, ningún juez va a sacar a ese niño de aquí. Segundo, que Lars tenga menos tiempo con nuestro hijo. Quiero que sea 30% para él y 70% para mí. Mi hijo es muy pequeño todavía.
Necesita estar más tiempo con su madre. Tercero, la cuestión del pasaporte. Lars dio autorización y luego se negó sin motivo aparente. Me niega a llevar a mi hijo a México para conocer a mi familia. Estamos esperando la fecha de la corte. Se suponía que saldría en 2 meses. Ya han pasado 4 meses. Vivo con inseguridad. Todavía tengo pesadillas, pero vivo más tranquila que antes. Y aquí viene algo muy importante que necesito explicar. Ese diagnóstico de trastorno de personalidad borderline que me dieron en 20 minutos. Hoy tengo una psicóloga holandesa que me dijo algo revelador. En mi experiencia, cada mujer que va al psiquiatra en Holanda recibe la etiqueta de borderline. Es un estigma terrible y está mal. Obviamente es incorrecto tener un trastorno de personalidad, pero existe tratamiento. Sin embargo, el problema es el estigma, y tú nunca tuviste un diagnóstico formal, nunca te hicieron las pruebas apropiadas. Tienes que exigir que eliminen eso de tu expediente médico. Ella tenía razón. Ese diagnóstico se basó en 20 minutos de conversación mientras yo estaba en crisis posparto, con pensamientos suicidas, acabando de perder a mi padre, en una relación abusiva, y Lars estuvo presente en cada cita, escuchó cada palabra, y lo usó para construir un caso contra mí. ¿Recuerdan lo que les conté sobre la novia china de Lars, la que lo echó de su casa? ¿Recuerdan que Lars me contó que compró un auto con ella, que ella puso el 40% del dinero, y que cuando terminaron él se negó a devolverle su parte y la bloqueó? ¿Recuerdan que me contó que ella lo expulsó de la casa porque él era insistente y no le daba espacio? Ahora veo el patrón. No soy la primera mujer que Lars ha intentado destruir. Solo soy la primera que tuvo un hijo con él. Pero a diferencia de ella, yo me preparé, sin saberlo, me preparé. Esos 5 años con Martin, aprendiendo holandés, consiguiendo mi ciudadanía, construyendo mi carrera, ahorrando dinero, comprando un auto, siendo independiente. Todo eso me salvó. Si hubiera quedado embarazada durante mi año como au pair, estaría perdida, sin idioma, sin trabajo, sin ciudadanía, sin nada. El bebé ya no estaría conmigo. Si hubiera dependido completamente de Lars desde el inicio, sin trabajo propio, sin ahorros, sin preparación, el bebé ya no estaría conmigo. Pero tengo un trabajo fijo en tecnología, tengo un buen salario, tengo un contrato de alquiler a mi nombre, tengo ciudadanía holandesa, hablo holandés nivel B2, tengo formación universitaria en administración de empresas. Todo eso cuenta en el tribunal. Mis abogados, tanto el belga como el holandés, me han dicho lo mismo. No vemos a un juez negándote esto. Tu hijo es muy pequeño. No tiene vida social con el padre. Tú tienes estabilidad, trabajo, domicilio fijo. No vemos cómo podrías perder. Pero vivo con miedo, porque sé lo que estos hombres pueden hacer. Sé que Lars ha construido un expediente completo en la asistente social con mentiras, que soy agresiva, que no alimento a mi hijo apropiadamente, que lo dejo llorar todo el día, que lo agredí físicamente 2 veces. Todo mentira, puedo probarlo, tengo evidencias, pero él fue un mes antes de que todo explotara a planear esto. Fue a la asistente social, fue a la policía, convenció a su hermana de hacer una denuncia. Y luego hizo esa llamada telefónica fingida frente a mí, defendiéndome ante su hermana. Todo fue teatro, todo fue planeado. Me recuerda mucho a casos que he escuchado de madres latinoamericanas en Europa que perdieron la custodia de sus hijos. Esas 2 mujeres no tenían lo que yo tengo, no tenían domicilio fijo, no tenían trabajo estable, no tenían recursos. Cuando se dieron cuenta de que perderían a sus hijos en corte porque el padre tenía todo el poder, se desesperaron. Tomaron a sus hijos y huyeron a sus países de origen. Ahora son catalogadas como secuestradoras internacionales, como abductoras de menores, de sus propios hijos. Yo nunca haría eso. Primero, porque ya no tengo ciudadanía mexicana, aunque como mexicana de nacimiento podría solicitar su recuperación. Incluso si quisiera huir a México,
sería complicado legalmente. Segundo, porque sé que huir solo empeoraría todo, pero entiendo su desesperación, completamente. Cuando no tienes nada, cuando el sistema está en tu contra, cuando el padre tiene todo el poder y tú no tienes recursos, la desesperación te lleva a hacer cosas extremas. Por eso estoy aquí contándoles esto. Necesito que entiendan algo. En Europa, especialmente en el norte de Europa, las cosas no funcionan como en México. No existen las mismas protecciones legales para las madres que podríamos encontrar en nuestros países. No hay protección especial para las madres. Todo es igualitario. Suena bonito, ¿verdad? Igualdad. Pero cuando esa igualdad significa que un hombre puede construir un caso falso contra ti usando el sistema médico, el sistema policial y la asistente social, y cuando tú eres inmigrante, sin familia, sin red de apoyo, esa igualdad te destruye. La visa de pareja es una trampa, es ponerte en una posición de total vulnerabilidad. Él tiene el poder, él tiene el apartamento, él tiene la familia cerca, él tiene el idioma nativo, él conoce el sistema. Tú no tienes nada, y si tienes un hijo en esa situación, Dios te ayude. Por eso es tan importante lo que hice durante esos 5 años con Martin. Construir independencia, aprender el idioma, conseguir trabajo, obtener ciudadanía, ahorrar dinero, tener un auto, tener recursos propios. No fue por amor al dinero, no fue por ser materialista, fue por supervivencia, porque sabía, en algún rincón de mi mente, que algún día podría necesitarlo, y lo necesité. Dios mío, cómo lo necesité. Hoy mi hijo tiene 10 meses, es hermoso, es sano, gracias a Dios. Esos 3 minutos sin respirar durante el parto no le causaron daño cerebral. Estuvimos preocupados porque a los 6 meses todavía no gateaba, pero comenzamos fisioterapia y está bien, mentalmente está perfecto. Lo veo el 60% del tiempo, por ahora, hasta que haya una decisión judicial. Vivo en Bélgica, en mi apartamento, que pago yo, con mi salario, de mi trabajo. Lars no puede echarme de aquí, no puede decirme sal de mi casa. No puede amenazarme con dejarme en la calle. Este apartamento es mío, bueno, alquilado, pero el contrato está a mi nombre. ¿Saben qué diferencia hace eso? Toda la diferencia del mundo. Les voy a contar algo que mi amiga mexicana, la que me ayudó durante todo esto, me dijo: Lucía, tú vas a ganar esto. ¿Sabes por qué? Porque tienes un cheque de pago, tienes un domicilio, tienes estabilidad. Las mujeres que pierden a sus hijos aquí son las que no tienen nada de eso. Ella tenía razón. No estoy diciendo que voy a ganar seguro. Todavía tengo miedo, todavía tengo pesadillas, todavía me despierto en la noche pensando que Lars va a quitarme a mi hijo, pero tengo una oportunidad real. Las mujeres que llegaron aquí sin preparación, que dependieron completamente de sus parejas europeas, que no construyeron nada propio, ellas no tienen esa oportunidad. Cuando la relación termina, cuando él decide echarlas, cuando él llama a la policía con acusaciones falsas, ellas pierden el techo, pierden el estatus legal, y lo peor de todo, pierden a sus hijos. He escuchado demasiadas historias, demasiadas madres mexicanas en Europa que perdieron a sus hijos, que tienen visitas supervisadas una vez al mes si tienen suerte, que son tratadas como visitantes en la vida de sus propios hijos. ¿Por qué? Porque no tenían un domicilio fijo, porque no tenían trabajo estable, porque dependían completamente del europeo que las rescató de México. Y esos hombres lo saben exactamente el poder que tienen. Lars sabía, por eso construyó ese caso durante un mes antes de explotar todo. Por eso fue a la asistente social, a la policía, por eso hizo que su hermana denunciara, por eso estuvo en mis citas con el psiquiatra escuchando cada palabra sobre borderline. Lo planeó todo, pensó que me iba a destruir, pero no me conocía realmente. Soy esa chica pobre de Guadalajara que aprendió inglés a los 13 años con un sueño loco de conocer el mundo.
Soy esa mujer que fue au pair sin decirle a su familia. Soy esa inmigrante que trabajó en una fábrica de pasteles ganando 600 euros al mes mientras aprendía holandés en la casa de una señora anciana. Soy esa mujer que estudió, que consiguió su ciudadanía, que construyó su carrera, que nunca dejó de prepararse para el peor escenario, y cuando llegó el peor escenario, estaba lista. No completamente lista. Nada te prepara completamente para que la policía entre a tu casa mientras alimentas a tu bebé. Nada te prepara para escuchar eres borderline, estás loca, no eres apta para ser madre, pero estaba lo suficientemente preparada para sobrevivir. Y voy a seguir sobreviviendo, por mi hijo, por mí, y por todas las mujeres que vendrán después de mí y que necesitan saber la verdad. La verdad es esta. Venir a Europa por amor es un riesgo enorme. La visa de pareja es una trampa peligrosa. Depender completamente de un hombre europeo puede costarte todo. No estoy diciendo que no vengan. No estoy diciendo que todos los hombres europeos sean malos. Mi primer novio, Martin, fue bueno conmigo, respetuoso, nunca me amenazó, nunca intentó destruirme, pero Lars es diferente, y hay muchos como Lars. Entonces, ¿qué les digo? Si vienen, prepárense, aprendan el idioma, consigan trabajo, construyan su independencia, ahorren dinero, tengan un plan barrio, un plan C, un plan Z, no sean la cenicienta del visado, no dependan de que el príncipe europeo las salve, salven a ustedes mismas, porque cuando todo se derrumbe, y créanme que puede derrumbarse en un segundo, solo tendrán lo que hayan construido ustedes mismas. Yo tuve suerte de construir algo durante esos 5 años con Martin. Tuve suerte de tener amigas increíbles como Julia. Tuve suerte de encontrar a esa mexicana que me guió y me dijo huye de la mediación, ve directo a los tribunales. Pero no todo es suerte, también fue preparación, también fue no rendirme. También fue levantarme cada día aunque quisiera quedarme en cama llorando. Es difícil, Dios mío, es tan difícil. Hay días en que miro a mi hijo y pienso en todo lo que pasé para poder tenerlo conmigo. El parto traumático, la hemorragia, los 3 minutos que no respiró, la policía en mi puerta, el diagnóstico falso de borderline, las amenazas, el chantaje, las noches sin él. Los meses pagándole a Lars por cuidar a mi propio hijo, todo eso, y todavía no ha terminado, todavía estamos esperando la fecha de la corte, todavía vivo con miedo de que Lars encuentre una manera de quitármelo, pero sigo luchando, y quiero que sepan algo, si yo pude, ustedes también pueden, pero necesitan prepararse, necesitan ser inteligentes, necesitan construir su propia seguridad, no confíen ciegamente. No entreguen todo el poder a otra persona, no dependan completamente de nadie, porque en el momento en que esa persona decida que ya no te quiere, que ya no te necesita, que eres un problema, vas a quedarte con nada si no te preparaste, y si tienes un hijo, vas a perderlo. Esa es la verdad más dura que puedo decirles. Así que aprendan de mi historia, aprendan de los errores que cometí, aprendan de las cosas que hice bien, y por favor, no sean otra estadística. No sean otra madre mexicana que pierde a sus hijos en Europa. Construyan su futuro, protejan su independencia, y nunca olviden que al final del día, solo pueden contar completamente con ustedes mismas. Mi nombre es Lucía, tengo 33 años, vivo en Bélgica con mi hijo de 10 meses, trabajo en tecnología, tengo mi propio apartamento, hablo holandés, tengo ciudadanía europea, y todavía estoy luchando, pero estoy viva, mi hijo está conmigo, y no voy a rendirme. Esta es mi historia. Esta es mi advertencia, esta es mi lección. Espero que les sirva, espero que les salve, espero que cuando estén tomando esa decisión de mudarse con ese europeo que les promete el mundo, se acuerden de mí, se acuerden de prepararse, se acuerden de protegerse, se acuerden de que el amor no paga el alquiler, no consigue el visado permanente,
y definitivamente no gana las batallas legales por la custodia. Lo que gana esas batallas es la preparación, la independencia, los recursos propios, la fortaleza mental y la negativa absoluta a rendirse. Sean fuertes, sean inteligentes, sean estratégicas, y si algún día se encuentran sentadas en un sofá dándole el biberón a su bebé mientras 3 policías entran a su apartamento, que tengan lo que yo tuve, un trabajo, un domicilio a su nombre, ahorros, ciudadanía, y el conocimiento de que sobrevivirán, porque lo harán. Si yo pude, ustedes también pueden. Gracias por escuchar mi historia, gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por aprender de mis errores y de mis aciertos. Cuídense, protéjanse, y nunca olviden su propio valor. No necesitan a un europeo para salvarse, pueden salvarse ustedes mismas. Ese es el mensaje más importante que puedo dejarles. Cuídense mucho, y que Dios las bendiga en cualquier camino que elijan. Esta es mi verdad, esta es mi vida, esta es mi lucha, y todavía no ha terminado.